Nuestra lección de esta mañana es la compasión de Dios para el perdido. La compasión de Dios para el perdido. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, y a partir del versículo 10, reanuda el Señor Jesucristo su discurso que estaba hablando acerca de los niños y que había sido interrumpido por él mismo lo interrumpió, pero ahora lo vuelve a traer para continuar con su enseñanza. Y dice en el versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Luego el versículo 11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El Señor Jesucristo va entonces a hablarles de una parábola que también se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, y el versículo del 1 al 7. Allí en ese capítulo 15 de Lucas se relatan tres parábolas que tienen que ver con cuando algo se pierde. Y una de ellas es, se pierde una oveja, en la segunda se pierde una moneda y en el tercero se pierde un joven. Pero solamente vamos a hablar de la primera, que es la oveja que se perdió, ¿verdad? Allá en Mateo, ¿verdad?, que está en el capítulo 18, por lo que le habían dicho al Señor y por lo que habían mencionado él, entonces él dice, ¿qué os parece? Versículo 12, si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Ese es en el pasaje paralelo, allá lo encontramos también en Lucas, como les dije, capítulo 15, versículos del 1 al 7. Y allí lo que está mencionando Lucas, ¿verdad?, es que una oveja es un animal incapaz de, si se extravía, de volver por sí misma a su redil, es decir, al lugar donde se reúnen todas las ovejas. Él no es capaz de hacer eso. Entre más se va a seguir extraviando. Tampoco es capaz de defenderse si hay algún peligro por ahí cerca. No puede defenderse. Va a morir, ¿verdad? Y tampoco es capaz de soportar la fatiga, el cansancio. Entonces, por eso, para que no se pierda de una manera irrevocable, pues necesita ser rescatada. Necesita ser rescatada. Es necesario entonces que el pastor la busque, la encuentre, le dé todos los cuidados que necesite. Probablemente se haya lastimado con las piedras o con las ramas, se haya rasgado su piel, esté sedienta, esté hambrienta, esté asustada, y entonces es necesario que el pastor la encuentre y le dé todos esos cuidados para volverla a llevar al redil. El Señor es el pastor, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo es el pastor. Y aquí en el Evangelio de Mateo, ¿verdad?, pues él les está diciendo, ¿qué harían ustedes si alguien tiene 100 ovejas y se pierde una?
que se pierda. Dice, no, por amor a las ovejas va a ir a buscarla. Deja las 99 allí resguardadas, ¿verdad? Y porque la Escritura dice, allá en Juan capítulo 10, parece que versículo 28 y 29, mi Padre no va a dejar que ninguna se pierda, ¿verdad? De las que están allí ya juntas, ¿verdad? Entonces, el pastor tiene que ir a buscar la que se perdió. Y esto es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, comparando al pueblo de Israel, ¿verdad?, con un hato, con un rebaño de ovejas, y el Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y el Señor lo hizo por compasión, ¿verdad? Lo hizo por amor y lo hizo sin descanso hasta que su obra redentora, ¿verdad?, pudiese llegar a su pueblo. Y no solamente a su pueblo, sino de allí que se dispersara por toda la humanidad. Entonces, a través de aquí en el Evangelio de Mateo, según el relato de Mateo, pues Jesús enseña que el hombre está perdido. El hombre está perdido, es decir, está descarriado. Es decir, significa separado, apartado de un grupo, ¿verdad? Entonces se necesita que ese hombre, ¿verdad?, regrese a su estado donde él se encontraba, ¿verdad? Porque el hombre, en este caso el israelita, se pierde como una oveja. La oveja es descuidada, es necia, y así es el hombre. Así es el hombre. Ahorita en la clase el hermano Toño estaba hablando de por qué el Señor les hablaba en parábolas, ¿verdad? Porque uno no quiere recibir la palabra y son necios y se descuidan, ¿verdad? Me hacía un comentario un hermano, dice, antes de irnos al auditorio, ¿verdad?, tan clara que es la palabra, y por qué el hombre no entiende la Escritura, por qué no obedece, ¿verdad? Entonces el hombre se pierde de una manera o semejante a como se pierde una oveja. Se descuida el necio o necia, la persona, y se va, ¿verdad? Recordemos nosotros que el Señor, allí en Lucas, ¿verdad?, por eso puse estas dos citas de Lucas capítulo 15, versículos 1 y 2, dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle, pero también los fariseos y los escribas murmuraban, ¿verdad?, diciendo, ¿cómo es que recibe a los pecadores y a los publicanos y come con ellos, ¿verdad? ¿Cómo es que hace esto, verdad? Si notamos, ¿verdad?, ¿cuál era la actitud de estos escribas y de estos fariseos? No era el de aprender algo del Señor, sino de criticar y murmurar acerca de las demás personas. Por eso el Señor va a tener que decirles, les refiere esta parábola, dice ahí en el versículo 3 de Lucas 15, ¿verdad? ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla, ¿verdad? Es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y inicialmente, cuando el Señor da esta enseñanza, la parábola es dirigida a publicanos y a pecadores, ¿verdad? Y luego ya trascendiendo el tiempo y llegando hasta nosotros, ¿verdad?, esta parábola, se aplica a los creyentes,
descarriados, ¿verdad? Y también al incrédulo o el que está perdido. Se dirige a los dos. Aquí ya no hay escribas ni fariseos, ¿verdad?, que van a criticar, ¿verdad? Pero el Señor está dirigiendo la parábola a los publicanos y a los pecadores. ¿Por qué? ¿Por qué a ellos? Porque ellos tenían sed, hambre de oír la palabra. Y sabemos nosotros que los publicanos eran odiados por el pueblo de Israel, por los israelitas, porque trabajaban para un país extraño, un país ajeno. Y los pecadores pues eran considerados como gente mala, gente que se inclinaba solamente a las cosas que estaban en contra de la palabra de Dios, pero algunos de ellos querían saber más acerca de aquel hombre que andaba allí hablando o trayendo enseñanzas y que algunos pensaban o creían que era el Mesías esperado, aunque no lo aceptaban como el Mesías, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, entonces Mateo dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Versículo 11 de Mateo 18. Vamos a ver 3 puntos, ¿verdad? Estamos en tiempo y probablemente los alcancemos a mirar y cuando menos los mencionaremos, ¿verdad? Pero en el primer punto es acerca de Cristo y su propósito. Cristo y su propósito. Bueno, ahí el versículo 11 lo dice. El versículo 11 de Mateo 18, ¿verdad? Dice, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ese es el propósito, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Entonces, salvar a los perdidos. Por eso Dios dio a Jesús o envió a Jesús al mundo, a Cristo lo envió al mundo. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 16, la primera, prácticamente 2 partes de ese versículo, ¿verdad? Porque prácticamente se divide en 5 y ahí hay un tema para predicar el Evangelio, pero considerando nada más 2 de esos 5 que hay allí, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese es el propósito. Cristo vino a este mundo para salvar a los perdidos, ¿verdad? Cristo es el Mesías y Cristo vino por su propia voluntad y vino de una manera deliberada, dejando la gloria del cielo, dejando su naturaleza divina y dejando de ser igual a Dios. Aunque en esencia él seguía, dice Colosenses capítulo 2, versículo 9, en él habita, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, en Jesús habitaba totalmente la deidad y era totalmente humano, ¿verdad? Pero para él venir a este mundo, ¿verdad?, dejó esa gloria del cielo. Por eso allá en la oración, si ustedes recuerdan la oración que viene en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, ¿verdad?, cuando dice, he acabado la obra que me diste que hiciera. Y quiero tener otra vez la gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Él quería regresar a eso, ¿verdad? Entonces, él tomó la forma humana, ¿verdad? Leemos allá en Filipenses capítulo 2 y versículos 8 y 9, cuando Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús.
el cual siendo igual a Dios, no se aferró a seguir siendo Dios. Dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículos 6, 7 y 8. Miramos el propósito de Cristo. Cómo Él dejó su gloria, cómo dejó su naturaleza divina, cómo dejó su igualdad con Dios, ¿verdad? Y vino a este mundo para salvar a los que se habían perdido. ¿Y por qué hizo esto? ¿Por qué hizo esto el Señor? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. No, Dios no quiere que nadie se pierda. Cuando el apóstol Pedro escribió su segunda carta, en el capítulo 2 y versículo 9, le estaban reclamando al apóstol Pedro allí la iglesia en Bitinia, en Asia, en Capadocia, ¿verdad? Como dice la primera carta. La primera carta está escrita a los israelitas de la dispersión que se encontraban en Bitinia, en Asia, en Capadocia, en Galacia, ¿verdad? Y luego la segunda carta, el apóstol Pedro la vuelve a escribir a ellos. Dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 1, esta es la segunda carta que os escribo, ¿verdad? Entonces le está diciendo a los mismos. Y en ese versículo 9 les dice, porque le reclaman a Pedro, o hablaban en contra del advenimiento del Señor, y Pedro les dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a el arrepentimiento. Y es de lo que me decía el hermano Juan Weber. ¿Cómo es que no pueden entender esta exhortación, este mandamiento de Dios? El Señor es paciente para con nosotros, para nosotros sus hijos, y cuando éramos rebeldes también fue paciente para con nosotros. Y es paciente hoy para todos aquellas personas rebeldes a la invitación que el Señor hace para que acepten a Jesucristo, le obedezcan, se arrepientan de su vida y se conviertan bautizándose, y el Señor que les añada a su iglesia, ¿verdad? Por eso Él no quiere que ninguno perezca. ¿Por qué? Bueno, porque Él vino para perdonar a todos. Allá en la carta que Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 3 y versículos 9 en delante, dice, no hay justo ni aun uno, ¿verdad? Todos se desviaron, aún se hicieron mentirosos. Pero en el versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? Para entender ¿por qué pregunta eso el apóstol Pablo, verdad? El apóstol Pablo ha dicho que tanto judíos como gentiles son iguales. Y aquí lo dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros, es decir, nosotros judíos, somos mejores que los gentiles? ¿Verdad? Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado, como está escrito. Y entonces es donde lo que dice los salmos, ¿verdad? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. Lo que me decía el hermano, ¿cómo es que no entienden estas cosas?
¿Cómo no las acepta? No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de mal, de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para hacer el mal, etcétera, etcétera. Allá en el versículo 18 dice, no hay temor de Dios delante de ellos. No hay temor delante de Dios, delante de ellos. Y el temor a Dios se adquiere con más facilidad cuando se es niño. Ya cuando se es adolescente es es difícil, no digo que es imposible, pero es más difícil. Cuando se es niño se aprende y se entiende tener temor a Dios. Y ese temor a Dios va a estar en ese niño y cuando se va a ir desarrollando va a estar ese temor que le va a hacer como un freno en su conducta. Va a ser malo, estoy hablando de mí, ¿verdad? Yo tuve temor de Dios, ¿verdad? Inculcado por mis padres, ¿verdad? Y me detenía cuando sabía que algunas cosas no estaban muy bien delante de Él y delante de Dios, ¿verdad? Entonces, dice aquí el escritor Pablo a los romanos, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Todos son pecadores. Y dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Significa, ¿verdad?, que el amor, esos atributos comunicables de Dios para la humanidad no los tienen. El amor de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios, son atributos que Dios nos comunicó a nosotros, pero hay unos que no nos comunicó, ¿verdad? Esos son de Él, pertenecen a Él, ¿verdad? Y estamos destituidos de esa gloria de Dios, de ese conocimiento de Él, ¿verdad? De aplicar el amor, de aplicar la justicia, la palabra de Dios a los demás, y de crecer en ello, de ir aumentando, ¿verdad? Ese era el propósito cuando Dios creó al hombre y lo puso en aquel jardín, era para que se fuese purificando la vida de aquella pareja en el Edén. Pero el pecado, la caída, interrumpió ese proceso y fueron alejados de Dios. Y vino el problema para la humanidad. Entonces, por eso Dios fue desarrollando su plan, no porque haya caído el hombre, no en ese momento Dios decidió mandar a Jesucristo. No, esto ya estaba desde la eternidad. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18, 19 y 20, ¿verdad? Pero no lo vamos a leer, solamente se los menciono, ¿verdad? Entonces, el propósito es salvar lo que estaba perdido, versículo 11. Y el segundo punto, ¿verdad? Cristo es el pastor que busca a la oveja descarriada. Dice allí en el versículo 12 de Mateo 18, ¿verdad? Dice la Escritura, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Entonces, ese es otro de los puntos que el Señor vino o lo que se ve en la compasión de Dios para el hombre que está perdido, ¿verdad?
va a buscar lo que se había perdido. Cristo es el pastor que busca a las ovejas descarriadas. Me buscó a mí, te buscó a ti, nos buscó a nosotros. Buscó a todo el mundo. En todas las congregaciones, Dios nos buscó. Dios nos buscó. Entonces, consideremos a las ovejas descarriadas. ¿Se podrán rescatar todas? ¿Podrán oír la voz del pastor todas las ovejas? ¿Responderán a la invitación del pastor todas las ovejas descarriadas? El Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué triste. Sin embargo, el versículo 12 dice: más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, los judíos, el pueblo de Israel, esperaba al Mesías, pero cuando vino el Mesías no lo recibieron. Pero recibieron a Jesús creyendo algunos que era el Mesías, ¿verdad? Había muchos que creían que era el Mesías. Estaban las hermanas de Lázaro, ¿verdad? Está la mujer samaritana, están los apóstoles, están muchos, ¿verdad? Muchos discípulos creían que él era el Mesías, aunque no lograban entender en toda su plenitud que el Señor fuese el Mesías, ¿verdad? Recordemos, ¿quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y Pedro, adelantándose a los demás, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Entonces, la oveja no se da cuenta de su situación. No se da cuenta que va a su perdición. Ya mencionamos las características de la oveja, ¿verdad? Si se aparta del rebaño por un descuido, ya no sabe regresar al hato. No sabe regresar al redil por sí misma. Ni de chiripa yo creo que regresa. Por eso el pastor tiene que ir a buscarla, porque es incapaz de defenderse. Va a sucumbir ante un peligro. Se va a despeñar, se va a caer o va a huir cuando vea a otro animal, ¿verdad?, que la ataque. O se va a morir de hambre porque de cansancio, ¿verdad? Es necesario que el pastor vaya a buscarlo. El pastor deja las 99. Y alguien puede decir, ¿verdad? Pues serían más valiosas una que las 99. No. Porque el Señor Jesucristo, ya lo mencioné, ¿verdad? Allí en el Evangelio de Juan, y capítulo 10, y versículo del 27 al 29, allí el Señor está afirmando, ¿verdad?, que Dios no va a dejar que se pierda ninguna de las que están ahí juntas. Pero la que se descarría, el Señor, el pastor, tiene que ir a buscarla. La búsqueda entonces es de Cristo. Él nos buscó. No utiliza, si ustedes se dan cuenta, no utiliza ningún extraño. No. Y alguien puede decir, bueno, ¿cómo es que Cristo hoy busca las ovejas perdidas? Ya no está Cristo aquí físicamente, está espiritualmente, ¿verdad? Pero el Evangelio es de Cristo. Y Cristo dio el mandamiento de que lo predicásemos. Y cuando llevamos
el cristiano, cuando llevamos el cristiano a aquel que no ha oído el Evangelio, Cristo está allí. Cristo está yendo por esa alma descarriada. ¿Se fijan ustedes tan sencillo que encontramos esto? El Evangelio es de Cristo. Nosotros los cristianos utilizamos el Evangelio para ir al descarriado. Es decir, el Evangelio es la voz del Mesías, es la voz del Cristo. Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29 y 30, ¿verdad? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, Mateo, ¿verdad?, nos está diciendo en el versículo 12 que el pastor es el que va tras la descarriada, ¿verdad?, y hasta que la encuentra. Ese es el segundo punto. Y el tercer asunto que vamos a tratar es que al encontrar la oveja, viene el gozo por la oveja que se encuentra. En el versículo 13, y se acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que encontró, que por las 99 que no se descarriaron. Hay gozo en el cielo. El jueves, creo que fue el jueves en la noche, después de terminar la clase del BBS, ¿verdad?, pues nos quedamos aquí limpiando y todo eso, ¿verdad? Y luego ya se fueron a dejar a unos niños, ¿verdad? Y se regresaron, ¿verdad?, Andy, la hermana Connie y no sé quién más, y hubo un bautismo. Ya fue pues como a las 10 de la noche probablemente, ¿verdad? Sí. Bueno, hay gozo en la iglesia, ¿verdad? Nos alegramos, gloria a Dios por ello. Hay gozo en el cielo, los ángeles se regocijan porque un alma, ¿verdad?, confesó a Jesucristo, se arrepintió de sus pecados, se bautizó. El Señor la añadió a su iglesia. Es el gozo, ¿verdad? Por eso debemos de entender que cuando el Señor está diciendo, ¿quién de ustedes, ¿verdad?, les dice a esos publicanos y a esos esos escribas y fariseos, ¿verdad?, cuando vienen y que están ahí los publicanos y los pecadores, les dice, ¿quién de ustedes, si tienen 100 ovejas, la dejan que se pierda, si una se va, no van por ella? Entonces, allí lo que está diciendo es, no es que esa que se perdió, o esa que se extravió, o esa que se descarrió, sea más valiosa que estas que están acá, no, sino que el propósito es de que no se pierda ninguna. Esa es la conclusión, ahí en el versículo 14 lo vamos a mirar. No se pierda ninguna. Porque si no se encontraba, si se deja, ¿qué va a pasar? Se va a perder para siempre. Ya no va a verse más, no va a participar del rebaño, no va a contribuir en las actitudes, en las acciones, en lo que se haga en la iglesia. Y volviendo, antes de continuar con esto, volviendo a por qué las ovejas se pierden, ¿verdad? Y ya dijimos, por necias, por descuidadas, por no prestan atención, ¿verdad? Tienen que estarles con ella constantemente.
Ah, ¿cómo se pierden nuestros hermanos? ¿Cómo se pierden nuestros hermanos? Pues se pierden, el hermano Toño lo estaba diciendo ya para terminar la clase, porque no vienen a la palabra. Y mencionó al profeta Oseas: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Isaías también dice que el pueblo se perdió, ¿verdad?, porque se olvidó de la palabra de Dios. Y así sucede, ¿verdad? Ah, eh, empiezan con un poquito, ¿verdad? Faltan a un culto de adoración, y a lo mejor nadie les dijo nada. A lo mejor ni se fijaron que el hermano no vino, o la hermana no vino, o la familia aquella tampoco vino. ¿Qué pasó? Debemos de estar pendientes de eso, hermano. Eh, ¿Qué sucedería? ¿Qué pasó, verdad? Recuerdo al hermano Ennis Franklin, cuando estábamos aquí en Dona, en pueblito más acá, y éramos un grupo, algunos 30, ¿verdad?, con jóvenes y adultos. Y el hermano le interesaba mucho la cuestión de la obra en español. Y venía, se iba de aquí, o no sé si iba a Mercedes, no sé cuál, pero parece que estaba aquí en Boeslaco. Se iba allá a Dona, ¿verdad? Y se fijaba quién faltaba, ¿verdad? En una ocasión me dijo, oye, no ha venido la hermana Magdalena, y vamos a buscarla, vamos. Y fuimos, ¿verdad? Fuimos a la casa de la hermana Magdalena, ¿verdad? Y pues nos dimos cuenta que tenía muchos problemas para venir, y pues se lo dejamos a Dios, ¿verdad? Pero oramos por él. Cuando de vez en cuando veía yo a Magdalena, decía: ve a la iglesia, ve a la iglesia. Y gracias a Dios, ella vino, ella está aquí con nosotros, ¿verdad? Pero recuerdo el hermano también, Yenis, ¿verdad? Me dice un día: no vi a la hermana Cano. Le dije: no, está enferma. No vino. Ok. Hay que mirar por los hermanos. Eh, Ahora que en el 2020, ¿verdad? A partir de marzo que se declaró el COVID, ¿verdad? Y luego pasó unas semanas y luego se cancelaron las reuniones aquí. Hicimos un plan para ver cómo nos reuníamos, y total, pues era peligroso, ¿verdad? Y dejamos de reunir, y participábamos por las redes sociales oyendo a diferentes hermanos predicando el evangelio, y participábamos de la comunión cada quien en sus casas, etcétera. Y luego empezamos ya, oye, ya parece que como que está bajando. Empezamos a reunirnos, y nos reuníamos nada más la pura predicación, ¿verdad? Una hora los americanos, y luego una hora para que limpiaran ahí unos hermanos estaban encargados de eso, las bancas, y todos, que no sabíamos ni quién era, porque todos veníamos embosados, y luego nos íbamos, ¿verdad? Pero algunos hermanos dejaron de venir, y hay no sé, una o más gente, ¿verdad?, que ya no viene aquí con nosotros. No sé si estén yendo a otro lado, ojalá que lo hagan, ¿verdad? Pero en algunas familias, ¿verdad?, dejaron de venir. Y así sucede, se van, fallan una vez, y luego ni cuenta se dieron que no vine. Y luego la siguiente, por accidente, no pude venir, y nadie se fijó. Y dejé de participar de la comunión 2 veces. Y luego ya el tercer domingo sí voy, y luego pues empiezo a fallar. Acá nadie me dice nada.
el escritor a los Hebreos en el capítulo 12 y versículo 1, ¿cómo dice? ¿Cómo empieza? Ese, lo sé de memoria. Dice, por tanto, dice el versículo 1 de Hebreos 2, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esto es lo que dice la Escritura. Así muchos hermanos empiezan a fallar y luego ya lo toman como costumbre y vienen cuando quieren venir. Ahora, cuando no vienen aquí, no estoy juzgando que no vayan a algún lugar, no lo sé, ¿verdad? No sé si vayan, ¿verdad? Pero si no van, es necesario que ellos atiendan estas cosas que hemos oído, porque se van a ir deslizando y se van a perder, ¿verdad? Entonces, cuando se encuentra una oveja, hay gozo, porque se le arrebató a las garras del peligro y de la muerte, se le arrebató a las garras de Satanás, ¿verdad? Y dice Lucas capítulo 15, versículo 7, os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento, ¿verdad? Entonces cuando hacemos eso, gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Sí. Así que en Hebreos capítulo 2 y versículo 2, en el capítulo 12, versículo 2, perdón, Hebreos 12, 2 dice, puestos los ojos en Jesús. El autor, Hebreos 12, 2, Hebreos 12, 2, perdón si dije mal la cita. Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Hermanos, eso hizo Jesucristo por nosotros. ¿Cómo vamos a responder con ese tremendo favor inmenso? No se puede medir. No se puede medir. ¿Se acuerdan ustedes de aquel señor que perdonó una deuda de 10,000, no sé, 10,000 denarios o no me acuerdo qué, 10,000 algo, ¿verdad? Que era una cifra extra, grandísima, inmensa, ¿sí? Y luego tenía un deudor también que le debía 100 denarios o algo así, y no se los quiso perdonar, pero el que debía mucho rogó, yo te lo voy a pagar todo. ¿Con qué lo iba a pagar? No lo podía pagar nunca, ni con toda su familia, ni en varias generaciones, pero por amor el señor aquel se le perdonó, el señor de la casa se lo perdonó, y él no supo perdonar a uno que le debía 100 denarios. Y entonces cuando lo oyó, ¿verdad? Siervo malo y negligente, no te perdoné yo cuando clamaste a mí, ¿por qué no le perdonaste a él? Así que la deuda de nosotros, la deuda del pecado, nosotros nunca la podríamos pagar, hermanos, nunca. Por eso el Señor la pagó por nosotros y satisfizo a Dios. Dios quedó satisfecho y ya no reclamó nada de nosotros, solamente que aceptemos a Jesucristo. Y nosotros, ¿verdad?, cumplimos en Cristo la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21, ¿verdad? Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, haciéndonos justicia de Dios en él. La oveja, ¿verdad?,
esa que rescató ese pastor costó la sangre de ese pastor. ¿Se fijan ustedes? Cada uno de nosotros somos la oveja, cada uno de los que hemos obedecido el Evangelio, de los que estamos aquí, de los que probablemente los vean en las redes sociales o en todo el mundo de las iglesias de Cristo, ¿verdad? Cada oveja individualmente costó la sangre del pastor que nos rescató. ¿Quién es ese pastor que nos rescató? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Como conclusión, versículo 14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Se fijan cómo volvió? Estaba hablando de los niños, ¿verdad? Allá más atrás, y luego se interrumpió, y luego empieza, ¿verdad? Y les habla de la parábola de la oveja perdida. Entonces, como conclusión, así no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que nosotros nos perdamos. Según de Pedro capítulo 3, versículo 9, en la parte final, el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento y te tiene paciencia. 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 4, recuerden ustedes que allí el apóstol Pablo está exhortando a que oren, hagan rogativas por todos, principalmente por los que están en eminencia, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. El versículo 4, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan o vengan al conocimiento de la verdad, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Cristo murió por el débil, Cristo murió por el perdido. Así que, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Es la invitación, la predicación es la invitación que hace el Señor, pero cantamos un himno.